Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy no os lo toméis con mucha seriedad, ya que más que un vídeo acerca de una función en concreta o de un modelo o marca de multímetro en concreto, os quiero traer una reflexión en general de las medidas que nos ofrecen estos equipos para que veáis lo verdaderamente potentes que son estos instrumentos y todo el potencial y jugo que se les puede sacar conociendo bien los instrumentos y utilizándolos de forma adecuada. Cuando en el multímetro seleccionamos una medida de tensión alterna, ya sea en el rango de tensión alterna o en el rango de milivoltios, la mayoría de vosotros sabréis que la unidad que muestra, aunque aquí ponga VAC, voltios AC, realmente la unidad correcta son voltios RMS. Ya sea que hagamos medidas de tensión alterna, de milivoltios en tensión alterna, medidas de máximo, mínimo, media, todas estas medidas que nos muestra el multímetro siguen siendo sobre la tensión RMS. De hecho, si habéis visto alguno de mis vídeos probando estos equipos, os habréis fijado que en el generador de funciones las unidades que selecciono no son tensión pico ni tensión pico a pico, es la tensión RMS. Y no es por casualidad que muestre la tensión RMS, es una equivalencia que utilizamos para comparar la tensión alterna con la tensión continua. Este valor de tensión RMS, por lo tanto, es súper útil, porque es una equivalencia, es una forma de comparar la tensión alterna con la tensión continua. Por eso los multímetros en todas las escalas de tensión alterna nos muestran la tensión RMS. Fijaros que si medimos la tensión de un enchufe, por ejemplo, la tensión de red, todos sabéis que estará en torno a 230-240 voltios RMS. De hecho, vamos a comprobarlo con un cable y si nos conectamos para medir tensión, ahí tenemos la medida que está en torno a 245 voltios RMS. Es decir, si esta tensión en vez de ser alterna fuese una tensión continua, sería equiparable a una tensión continua de 244 voltios. Pero verdaderamente, si conectásemos un osciloscopio para poder ver la forma de onda que tiene, podríamos ver que tiene una forma de onda senoidal, como todos sabéis, con una amplitud en torno a 600-700 voltios. Esa amplitud, esa tensión pico a pico verdadera de en torno a 600-700 voltios, es lo que deriva en una tensión equivalente, una tensión RMS de 244 voltios. De hecho, hay una fórmula que muchos de vosotros conoceréis, que se estudia en el instituto, en la universidad, que es para convertir la tensión pico en tensión RMS, que es la famosa fórmula de tensión pico igual a tensión RMS por raíz de 2. De hecho, como aquí tenemos 240, vamos a holdear la medida. Ahora mismo tenemos 244.77 voltios RMS, por lo tanto la tensión pico sería 244.77 por raíz de 2. Si hacemos el cálculo nos da una tensión pico de en torno a 346 voltios. Esta fórmula utilizarla con cuidado, ya sabéis que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es que esta fórmula solo es aplicable cuando queremos convertir tensiones pico en tensiones RMS únicamente cuando la señal sea una senoidal pura. De hecho, si la tensión de red está contaminada con armónicos, como la señal ya no es una senoidal pura, esta fórmula no es aplicable. Con todos estos conceptos claros, que muchos de vosotros los tendríais y otros no, voy a enseñaros una cosa que a más de uno os va a dejar fascinados. Antes os he mentido, no del todo, pero un poco. Os he dicho que el multímetro en todas sus escalas de tensión alterna, sea midiendo tensión alterna, milivoltios, incluso máximo y mínimo, en todas sus escalas medía tensión RMS. Pero esto no es cierto. Existe una función en los multímetros digitales para poder visualizar el valor de tensión pico. Esta función de la que os hablo no todos los multímetros lo incluyen, pero cada vez más de ellos sí que la incluyen. En este equipo en concreto nos vamos a hacer la medida de tensión alterna y pulsamos en menú y entramos en PIC. Y aquí, señoras y señores, nos muestra tanto el valor pico positivo como el pico negativo, del cual podemos deducir la tensión pico-pico. De hecho, recordad el cálculo que hemos hecho anteriormente para calcular la tensión pico a partir de la RMS y hemos calculado en torno a 346 voltios de tensión pico. Un valor bastante aproximado a lo que nos está mostrando el multímetro en estos momentos. Y de esta función podemos extraer una herramienta bastante potente. ¿Recordáis cuando antes os he dicho que la tensión pico es igual a la RMS por raíz de 2? También os he dicho que esto solo era aplicable a senoidales puras. Y es que ahí está la clave. Como esa fórmula solo es aplicable a senoidales puras, si hacemos un cálculo de tensión RMS y lo comparamos con el cálculo de tensión pico, el factor entre ambas medidas debe ser muy cercano a raíz de 2. Conforme se aleje de raíz de 2, significará que la señal no es una senoidal pura y podemos estar ante una señal contaminada por armónicos. Dicho todo esto, deciros que la función PIC en los multímetros no está orientada a lo que os acabo de explicar. Compararlo con el factor raíz de 2 para ver si la señal está distorsionada o no. Esto es un apunte que espero que os sea de utilidad, que os hago yo. La función PIC principalmente está dedicada a medir transientes, es decir, picos, cambios en la señal que se produzcan por tiempos menores a 1 milisegundo. Pero dándole una vuelta de
de tuerca, ya veis que se le puede sacar mucho más jugo y aprovechar un montón estos equipos. Así que nada más, si os ha gustado, como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!